Acorralado por la máxima presión del gobierno Trump, el presidente y jefe del régimen cubano dice ahora estar dispuesto a sentarse a dialogar con Estados Unidos. Escuchen ustedes. A un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos. En esta inusual conferencia de prensa, Díaz-Canel intentó suavizar la imagen internacional del régimen cubano, pese a décadas de represión internacional y un historial de apoyo a grupos terroristas. Cuba es un país de paz. La doctrina de defensa o la doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo, que es un concepto de defensa de la soberanía y la independencia del país. Para nada contempla en ningún momento, en ningún acápite, en ningún concepto, la agresión a otro país. Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos. Ahora, los que constantemente están hablando de agresión y sobre todo han levantado la retórica insultante sobre la posible agresión a Cuba ha sido el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos. Los revolucionarios sabemos lo que vale defender una revolución. Nosotros no protegemos terroristas. No hay fuerzas militares en Cuba de otras naciones ni de otras agrupaciones. No hay bases militares de otros países en Cuba. Tenemos cooperación militar y acuerdos de cooperación militar con países amigos, con aliados, pero para nada eso significa que haya bases militares en Cuba. En Cuba, como decía Legañoa, sí hay una base militar. Una ilegal base militar. ¿Y de quién es? Es una base ilegal norteamericana en el suelo de la provincia cubana de Guantánamo, en contra de la voluntad del pueblo cubano. Pues la dictadura de Cuba comenzó el año 2026 con un récord histórico, 1.207 presos políticos. Así lo denuncia la ONG Prisoners Defenders, que verificó el mayor registro de personas privadas de libertad por motivos políticos. La ONG atribuyó esta ola represiva al propósito del régimen de asegurar su perpetuidad y brindó un dato alarmante. La población carcelaria ya equivale a 923 personas por cada 100.000 habitantes. Una de las aristas más alarmantes es la vigilancia sistemática de las redes sociales, convertidas en plataformas de alto riesgo para quienes protestan o denuncian problemas cotidianos. Entre los casos del último reporte destaca el de Ankeli de la Caridad Guerra, un joven de 23 años detenido violentamente en La Habana tras transmitir en Facebook críticas al régimen con mensajes dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir un cambio político en la isla. Y sin más chalecos que su moral. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha emitido una alerta de seguridad ante el deterioro de la situación eléctrica y de los servicios básicos en Cuba. El comunicado advierte sobre apagones diarios y escasez de combustible con impacto en el transporte, el agua, las comunicaciones y la atención hospitalaria. El régimen cubano niega un diálogo formal con Estados Unidos, aunque reconoce contactos y asegura tener un plan de contingencia ante el agravamiento de la crisis. La información, por supuesto, desde Florida la tiene nuestra periodista permanente, Alessandra Martín. Alessandra, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Según la alerta, los cortes de electricidad ocurren a diario y en todo el país, provocando interrupciones prolongadas en lo que son servicios esenciales, como por ejemplo el agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. La embajada también advierte sobre la escasez de combustible, lo que está generando largas filas en estaciones de servicio y pone en riesgo también la continuidad de servicios en negocios, hoteles e incluso
hospitales. Y ante este escenario, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba recomienda a sus ciudadanos extremar precauciones. Vamos a ver la siguiente gráfica. Recomienda en concreto abastecerse de combustible, conservar agua y alimentos. También prepararse para apagones masivos, conseguir linternas y baterías y métodos alternativos para necesidades médicas. Además, mantener un contacto de emergencia. Estos son los consejos de la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos en Cuba. Y además el Departamento de Estado está señalando un aumento de protestas, dice, patrocinadas por el régimen y de una retórica antiestadounidense tras actos de repudio contra el embajador Mike Hammer en ciudades del interior como Camagüey y Trinidad, donde grupos oficialistas lo insultaron y lo acosaron mientras se reunía con ciudadanos cubanos. Y también se reportan casos recientes en los que se ha negado la entrada a ciudadanos de Estados Unidos al llegar a la isla. Vamos a escucharlo. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba que tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar, así como un aumento en la actividad de protestas patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense. A pesar de que el presidente Donald Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que existen contactos con La Habana, mientras a su vez mantiene esa fuerte presión económica y también petrolera, el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío, afirmó que no existe un diálogo con Estados Unidos, aunque sí que reconoció que sí ha habido un intercambio de mensajes y que el régimen tiene listo un plan de contingencia ante esta situación. Vamos a escuchar lo que dijo. No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes. Nos va a obligar a transitar por un periodo muy difícil, que reclamará de nosotros un alto grado de creatividad, de estoicismo, de austeridad y para el cual nos venimos preparando. No desde ahora, nosotros hicimos modelos sobre lo que podría venir con el actual gobierno de Estados Unidos. Y no son modelos de escenarios que deseamos, pero no es algo que nos agarra desprevenidos. Fernández de Cosío también descartó contactos indirectos con la administración Trump a través de intermediarios como México o el Vaticano y también rechazó reformas políticas económicas. Incluso dijo que no va a haber liberación de presos políticos. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Los cortes de electricidad ocurren a diario en todo el país, con interrupciones de varias horas en servicios esenciales como el agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta para todos sus ciudadanos en Cuba. Advierte que la escasez de combustible ya provoca largas filas en estaciones de servicio y compromete la operación de negocios, hoteles y hospitales. Por ello, la Embajada aconseja a sus ciudadanos abastecerse de combustible, conservar agua y alimentos, prepararse para apagones masivos, conseguir linternas y baterías, métodos alternativos para necesidades médicas y mantener un contacto de emergencia. El Departamento de Estado denunció actos de repudio contra el embajador Mike Hammer en ciudades del interior, como Camagüey y Trinidad, donde grupos oficialistas lo insultaron y acosaron mientras se reunía con ciudadanos cubanos. También casos en los que se ha negado la entrada a estadounidenses al llegar a la isla. No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes. A pesar de que el presidente Donald Trump ha reiterado que existen contactos con La Habana, el viceministro Carlos Fernández de Cosío lo negó y aseguró que el régimen tiene listo un plan de contingencia ante la presión económica y petrolera de Washington. Nos va a obligar a transitar por un periodo muy difícil, que reclamará de nosotros un alto grado de creatividad, de estoicismo, de austeridad. Nosotros hicimos modelos sobre lo que podría venir con el actual gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, en la isla crecen las voces de angustia y desesperación. En Cuba hace mucho tiempo que los apagones son algo cotidiano, tan normal como respirar. Se ha instaurado esa normalidad de vivir a oscuras.
No creo que estemos preparados para afrontar lo que se avecina. La escasez de combustible, la escasez de comida, la escasez de todo va a ser mucho más recia. Eso es inevitable. Pero sí sé que la noche siempre es más oscura antes de amanecer. Algunos anticipan que los cubanos volverán a tomar las calles, sin miedo a la represión, porque ya no tienen nada que perder.